noches, llegamos al 28 de marzo. Qué gusto saber que contamos con su preferencia para el análisis de la noticia. Hoy estamos con diferentes temas, pero obviamente abordaremos también la tragedia ocurrida en Nagualá. Con Julio Talamonti estaremos analizando este tema. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Sandy. En medio de esta tragedia nacional, una tragedia tremenda, me da mucho gusto saludarte a ti, saludar a los televidentes. Y sí, ese va a ser el primer tema de análisis. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué falló? ¿Y qué lecciones, sobre todo, podemos aprender para que esto no se vuelva a repetir, Sandy? ¿Qué le parece entonces? Iniciamos y conocemos nuestros titulares. Bienvenidos. Una tragedia que es responsabilidad de todos. En instantes, analizaremos si funcionarán las nuevas medidas de seguridad que serán implementadas en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El juzgado suspendió el trámite de amparo que se había otorgado a Thelma Aldana en un nuevo revés para la exfiscal general del Ministerio Público. El presidente y vicepresidente del país sostuvieron una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Fue presentada una iniciativa de ley que busca la creación de una Asociación Nacional de Productores de Cardamomo. Los detalles en minutos. Autoridades analizaron los avances registrados en el tema de seguridad alimentaria. También discutieron medidas que se pueden implementar. Personas fallecidas y más de 20 heridos. Este fue el saldo de este aparatoso accidente sobre el kilómetro 158 de la ruta interamericana, específicamente en Nagualá, Sololá. ...27 de marzo de 2019... enmarque esa fecha en el calendario... porque fue el día en que una tragedia vistió de luto al país. Kilómetro 158 de la ruta interamericana, jurisdicción de Nagualá, Sololá. Los bomberos activaron las alarmas después de ser notificados de un atropello sobre la ruta. De inmediato, se destacaron unidades al lugar y minutos más tarde, se confirmó que una persona había muerto atropellada por no haber cruzado la pasarela. De rutina, los bomberos resguardaron la escena, la policía fue notificada y minutos después, el Ministerio Público inició con las investigaciones del caso. Los vecinos, que escucharon las sirenas abiertas de las ambulancias, salieron de sus casas para saber qué había ocurrido, sin imaginar que la curiosidad sería más tarde el motivo de una tragedia. Sobre la ruta, un camión furgón cargado con mercadería circulaba en la carretera. Las agujas en el reloj ya habían pasado las 20 horas. La velocidad promedio en esa carretera suele ser de 90 kilómetros por hora. Sumado a ello, agréguele que hablamos de un transporte con carga, cuyo sistema de frenos no responde de igual forma al de un vehículo liviano. En medio de la oscuridad, la muerte rondaba la carretera. Más de 30 personas que observaban el primer accidente fueron embestidas por el camión. La tragedia y el miedo se apoderaron de la situación. Nadie daba cuenta de lo ocurrido. El resultado fue aterrador. El impacto fue mortal. El camión pasó a toda velocidad sobre el cuerpo de las víctimas, las impactó violentamente y huyó del sitio. 18 personas murieron anoche sobre la ruta de la muerte. La ayuda empezó a ser coordinada.
Bomberos de diferentes compañías trasladaron a más de una docena de heridos a hospitales cercanos, mientras el llanto, la impotencia y el dolor reinaban en el lugar donde se derramó el baño de sangre. La ruta permaneció parcialmente bloqueada durante toda la madrugada. Una morgue provisional fue instalada en el municipio de Nagualá. 4 heridos fueron enviados en estado crítico al Hospital Roosevelt. Las clases fueron suspendidas en algunos centros educativos. El piloto responsable fue capturado y llevado a Quetzaltenango. Se declaró luto nacional por 3 días y los sobrevivientes a la tragedia elevaron una oración maya para rogar por la paz y tranquilidad del alma de las víctimas. El presidente de la República, Jimmy Morales, junto al secretario general de la OEA, Luis Almagro, se unieron en un mismo sentir para lamentar la tragedia de Nagualá. Inicio con una mención de pésame para los familiares de las personas fallecidas anoche en el accidente vial sucedido en Nagualá, Sololá. Quiero manifestar que desde el momento del accidente se activaron todos los protocolos de servicio hospitalarios y logísticos para transportar, atender y curar a las personas heridas. Gracias a Dios hemos contado con los medicamentos y materiales quirúrgicos suficientes para poder atender esta emergencia y hoy posiblemente podrán ser trasladados vía aérea algunas de las personas que están en hospitales del interior del país, fundamentalmente en Quetzaltenango, hacia la ciudad de Guatemala. Queremos agradecer a todos los países, a todas las delegaciones y a todas las personas sus manifestaciones de condolencia y de solidaridad con las familias guatemaltecas que fueron afectadas. En primer lugar, nuestra solidaridad y nuestras condolencias por la tragedia de Nagualá, Sololá, que cobró la vida de inocentes víctimas, entre ellos niños o niñas como Cristina, de 8 años. Bueno, analicemos entonces esta tragedia. Antes de ver en pantalla los datos, Sandy, tú esta noche acá en TN23 entrevistaste hace como hora y media al director de Provial. ¿Cuáles son esas impresiones que te dejó esa entrevista sobre esta tragedia? Mira, ellos apuntan mucho el tema de la prevención y creo que es muy importante, correcto, donde daba a conocer primero las áreas de protección a peatones, porque si nos recordamos entonces y recapitulando un poco lo que hemos visto en estas notas, el primer accidente fue el que entonces al final provoca esta tragedia. ¿Por qué? Correcto. Porque entonces cuando se da este accidente que al final cobra la vida de una persona en este punto, es allí donde las demás personas curiosas, otras queriendo ayudar y demás, pues bueno, se acercan a este lugar y bueno, abarcan también esta carretera y al final es allí donde ocurre esta situación. Terrible. Pero llama la atención el primer accidente porque ocurre a pocos metros de una pasarela. Esta persona se estaba cruzando la calle y fue allí donde es arrollado. Qué buen punto, las pasarelas. No están de adorno, son para protegernos. ¿Te parece si iniciamos este análisis? Gracias por eso. Vamos a ver ahora en pantalla, junto con la producción de A la Medida, el incidente simplemente puede catalogarse por lo dramático como una tragedia. Por ello el gobierno, como usted escuchó, decretó 3 días de duelo. La ruta interamericana es una de las más transitadas de nuestro país y de hecho el promedio de velocidad en algunos tramos en los que se puede llegar a circular es hasta de 90 kilómetros por hora. Carretera es carretera y al final de cuentas requiere cierta velocidad, ¿no? Los vecinos del municipio de Nagualá, precisamente tal como tú lo contabas, ante la alerta de que uno de sus líderes comunitarios, de hecho de un cocode específicamente, había sido atropellado, se reunieron en derredor de su cadáver. Argumentan que lo hicieron, y esto es muy importante como un detalle, para proteger sus restos mortales. Los pobladores de Nagualá nunca pensaron o nunca imaginaron el peligro al que estaban exponiéndose con esa acción para proteger el cadáver del líder comunitario fallecido, porque resulta que el lugar del accidente no solo es oscuro, es desolado, es la salida de una curva con poca iluminación y en plena ruta interamericana y además con una señalización pues que será bastante deficiente, hay que decirlo también. Y por otro lado, y esto también es una tragedia porque representa a otra familia, el piloto del camión no podía imaginar que en este tramo carretero pues había tal aglomeración de personas que prácticamente estaban bloqueando el paso vehicular y es ahí donde precisamente bajo estas circunstancias se presenta lo que hoy conocemos, no como un accidente, sino que tú lo definías muy bien como una tragedia enorme que enluta a nuestro país.
Julio, mira, también apuntaba el director de Provial y quiero resaltar esto. Sí, cuando Sandy. ocurre un accidente, cuando un vehículo se queda varado, cuando ocurre cualquier situación en carretera y que puede representar un peligro para el resto de conductores, bien indicaba, hay que señalizar metros antes lo que ha ocurrido. Aquí vemos estas Sí. imágenes A ver, que a ver. son del primer accidente que ocurre, donde queda entonces este líder comunitario allí pues en la cinta asfáltica, ya no tenía signos vitales, llamaron inmediatamente a los bomberos, los vecinos pues corrieron para poder auxiliarlo y de esta manera esperar también a los cuerpos de socorro. Llegan los bomberos, se dan cuenta que no había nada que hacer, llaman inmediatamente al Ministerio Público, pero al parecer entonces no existía una señalización metros Correcto. antes que avisara que algo estaba pasando y cuando entonces Correcto. se da cuenta el piloto de lo que está ocurriendo, ya no le da tiempo de poder accionar. Mira, completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo y que señalaba el director de Provial. Hoy a las 6:30 también tocaba tu servidor este tema y dentro de lo que se me ocurría que se pudo haber hecho. ¿Tú has visto otras veces que en la carretera cuando sucede algo, bastantes metros antes se encuentran ramas por lo menos de árboles, algo que te señalice? Bueno, ayer por ejemplo que estaba el primer accidente, de pronto la ambulancia o no sé si habían más, yo tengo entendido que era una sola, de pronto estacionada en contravía con las luces hacia el otro lado para que vean que hay algo y también con la sirena abierta y con lo que se llama al final de cuentas el tema este de la tamalera, las luces rojas, ¿no? Hubiese podido servir, pero ¿y no servirían también otro tipo de protocolos como por ejemplo que la misma Policía Nacional Civil apoyara en ese momento de pronto con sus radiopatrullas No para hacer la tenían en ese señalización? momento. Ese es el problema. Y aparte de eso, bien indicaban Imagina. las autoridades que, por ejemplo, todo conductor debe llevar algún cono Correcto. o algo que pueda un reflectivo que pueda precisamente avisar. Pero, por ejemplo, No la había, persona a mano. que atropelló a este líder comunitario Se no fue. llevaba nada. Los bomberos, pues tampoco, porque a lo mejor no es para lo que están capacitados tiene o su razón. especialización. Entonces, Tiene al razón. final, esto pudo afectar, uno. Dos, el tema de la oscuridad de este punto, la Sí. poca iluminación que se tiene también afecta. Y por ser una carretera entonces la Interamericana, vemos que Cierto. también el transporte se conduce a velocidades pues bastante altas, hay que mencionarlo. Y es hasta permitido, porque por eso es que es carretera, Aunque eso hay en que poblados decirlo. sí hay que bajarlo un poco. Y bien mencionaba, Ahora, ¿qué cuando falta? la visibilidad afecta, cuando está muy oscuro, bueno, hay que bajar la velocidad para muy estar bien. atentos también a lo También. que pueda ocurrir. Pero Cierto. bien decían entonces, hay ciertos metros en los que tú tienes visibilidad Pero y otras estos no partes fueron que no. suficientes para poder entonces frenar a tiempo y evitar esta tragedia. Tienes toda la razón. Ahora, hay otros datos que tenemos para Sí. este análisis y tú tienes muchísima información. Me gustaría Claro. que los compartieras, por Muy bien, favor. Julio. ¿Cuáles son las Gracias. lecciones aprendidas de esta tragedia? A ver. Algo nos tiene que dejar esta situación. Cuando ocurren accidentes, debe inmediatamente, como primera medida, señalizarse ambos lados para poder resguardar así los cuerpos de socorro, Ministerio Público, la Policía Nacional Civil. Asimismo, será importante reflexionar sobre la necesidad de mejorar la señalización en todas las carreteras del país para evitar otra tragedia de esta magnitud. Los guatemaltecos tenemos que aprender que las únicas personas que pueden estar en la escena de un hecho criminal, atentos a estos datos, Correcto. un hecho delictivo, un accidente, son las autoridades por propia seguridad. Pero ¿qué pasa, Julio? ¿Cuál es la escena que vemos? Siempre que hay algo. Exactamente. Siempre que hay un accidente de tránsito, un hecho delictivo, cualquier situación, bueno, los curiosos están tomando videos, fotografías, quieren ver lo Sí. que pasó. Entonces, se quedan ahí expuestos. Sí. Y ya han ocurrido situaciones, aunque no de esta magnitud, pero en los cuales también resultan personas afectadas por estar en el lugar donde no tienen ningún tipo de resguardo. Tienes toda la razón en el análisis que estás haciendo de muy buena manera, Sandy, te felicito. Y quizá ya para ir concluyendo el tema, yo le sumaría a lo que tú has dicho. Sí. Primera lección aprendida, nos la dijo Sandy Monroy. No tenemos que estar en el lugar donde no se nos llama, porque ahí tienen que estar los cuerpos de socorro, de seguridad y de investigación específicamente. Luego recordemos que es la carretera y la carretera es altamente peligrosa. Número 3, el tema de la señalización también. Y de alguna manera el número 4 es importante que cuando estemos próximos de un poblado, si ya conocemos el lugar, tenemos que disminuir la velocidad. Pero como número 5 también, por seguridad, pero por seguridad de verdad, aunque nos retardemos un poquito más, aunque signifique un esfuerzo, si hay una pasarela, utilicémosla también, por favor. Esas son las lecciones que nos quedan, Julio, y de verdad lamentamos lo ocurrido. Las familias Así ahora es. están De luto. destrozadas
y ojalá que no se vuelvan a registrar tragedias como estas. Ojalá que así sea. Y antes de irnos a la pausa, los dejo a ti y a nuestros televidentes, Sandy, con una pregunta. A ver, ¿qué les parecería a ustedes implementar nuevas medidas de seguridad en la Universidad de San Carlos? ¿Parece bueno? ¿Qué tan nuevas serán? Cuando regresemos estaremos veremos. analizando este tema, ya volvemos. Somos a la medida. Muchas gracias por continuar con nosotros. La Universidad de San Carlos de Guatemala presentó un plan de seguridad con el que buscan reducir los hechos delictivos en las instalaciones y garantizar la seguridad de los estudiantes y colaboradores. A lo largo de los años se han denunciado públicamente arbitrariedades dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin embargo, el detonante para que la Casa de Estudios aprobara un plan estratégico de seguridad fue el asesinato de un profesional del derecho y la violación de una estudiante dentro del campus. El rector de la USAC, Murphy Pais, brindó detalles sobre el plan estratégico de prevención a la violencia y seguridad universitaria, que busca reducir toda clase de riesgos dentro de la universidad. Porque tenemos que sacar los términos de referencia para la contratación de una empresa especializada en seguridad que se le va a entregar formalmente a las garitas de la universidad para tener los protocolos necesarios y tener la confianza en que vamos a tener una mejoría acorde a la necesidad de salvaguardar nuestras puertas, porque no podemos permitir, sabemos que hay hechos delictivos en la universidad, pero ingresaron por nuestras puertas. Y hoy el tema es que queremos rescatar la confianza. Y hoy nuestra universidad, si hay hechos que se han evidenciado y que se han divulgado en las redes, porque también ahí debo de aceptar que no hay confianza en la denuncia y que no hay denuncias oficialmente en nuestra universidad, pero también no hay una estructura que se haya creado. Hoy el 1592 va a ser nuestro número de 4 dígitos, nuestra plataforma de USAC Online va a ser nuestra plataforma también para denunciar, porque tampoco queremos exponer, porque tampoco vamos a negar que hemos encontrado trabajadores que también hacen hechos delictivos. Pero hoy no voy a negar tampoco que los últimos hechos que nos pusieron en una evidencia más vulnerable nos amerita una forma acelerada de actuar. Y eso lo logramos el día de ayer con el Consejo Superior Universitario. Al momento, la USAC ya realizó compras de molinetes que podrían ser instalados en el mes de junio. Murphy señaló que los recursos serán priorizados de abril a diciembre para la implementación del plan, pero no descartan algún aumento en el precio del parqueo para el financiamiento. Hoy vamos a trabajar con nuestros recursos. Si en un momento dado vemos que el tema ya es insostenible, porque muchos de los programas que tiene USAC son insostenibles porque son subsidiados, y eso nuestros jóvenes tienen que saberlo, que vamos a hacer el reacomodo necesario y vamos a divulgar cuando tenga que incurrirse en ese tipo de cambios. Yo ya lo mencioné hace unos minutos, en el tema de parqueos ya está totalmente medido, ya está evaluado que no podemos trabajar con 3 quetzales, que como mínimo tenemos que subir a 5 quetzales. El uso de la tecnología no solo optimizará los procesos de seguridad, sino también el ingreso de los estudiantes, según indicó el rector. Verá, el visitante es alguien que llegará esporádicamente, pero nuestra razón de ser el estudiante tampoco queremos causarle problemas ni molestias de colas. Hoy la tecnología es muy eficiente y nos puede dar resultados óptimos, que es lo que deseamos, y la satisfacción al usuario, que es nuestro estudiante y trabajador. Pais señaló que junto a Gobernación Departamental, Policía Nacional Civil y entidades del Estado trabajan en una mesa técnica para solucionar el problema de los expendios de bebidas alcohólicas a cercanías del campus. Creo que todo lo que tenga que ver con seguridad, en principio, es algo muy positivo. A ver, hagamos el análisis, porque las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala han dispuesto la implementación de nuevas medidas de seguridad para el ingreso al campus central de esta casa de estudios. Desde el punto de vista de seguridad, tal como lo estaba comentando, las medidas parecen ser a priori bastante buenas, ya que tendrán un mejor control acerca del ingreso de las personas a ese campus universitario. La implementación de estas medidas significa que ya no será posible utilizar también el anillo del campus universitario como una vía de enlace entre el periférico y la avenida Petapa, con una gran carga vehicular, porque diariamente pasan ahí o circulan 18,000 vehículos, escuche usted bien, 4,000 motocicletas y al menos 350 bicicletas. Las medidas, aquí va la parte, digamos, los contras, ¿no? Seguramente van a afectar el tránsito vehicular, tanto en el anillo periférico como en la avenida Petapa, porque si hoy por hoy
ya es difícil entrar en las horas pico, sobre todo en la jornada nocturna, en la jornada sabatina. ¿Te imaginas cuánto tarda en abrir una talanquera? 2, 3 segundos, 4 segundos en abrir y cerrar. Ves sumándolos al efecto dominó de estos 18,000 vehículos que tendrán que entrar y la cola a ver hasta dónde llegará. O sea, hay cosas buenas y hay cosas malas en esta medida. Pero ya que estás hablando entonces de los diferentes impactos que se va a tener, ¿por qué no tratamos de una vez el resto, el impacto económico que se va a tener? Me parece excelente. Exactamente. Sandy, ¿qué impacto será? Porque aquí involucra a los estudiantes. A ver. Esto significa que cada estudiante va a tener que adquirir la tarjeta electrónica para la talanquera o el pase para los molinetes digitales. Habrán estudiantes que también se verán afectados por el precio de la seguridad, en el sentido que no podrán costear tales documentos de ingreso, y eso los obligará día con día a identificarse en la garita. Y bueno, hay que mencionar precisamente que en jornadas como la nocturna y la sabatina, esto puede llegar a significar el atraso de estudiantes y catedráticos para llegar a sus respectivas clases. Fuera del tema de la seguridad, un punto vital, tómelo en cuenta, que será el que la USAC sea transparente en el uso de los ingresos que tendrá cuando cada estudiante compre su tarjeta. Correcto. O el pase de acceso a la USAC. Es decir, cuáles serán esas medidas entonces que estarán implementando para dejar todo claro y evitar así algún tipo de dimes y diretes. Esto es muy bueno, sobre todo que ya el rector de Universidad de San Carlos, Murphy Pais, dice que por el momento el precio se mantendría igual, pero que eventualmente puede subir. Hicimos un cálculo, fíjate, con producción de a la medida, 18,000 vehículos que ingresan diariamente, solo los vehículos, sin contar motocicletas, sin contar bicicletas, a 3 quetzales, que es lo que cuesta el parqueo en la Universidad de San Carlos, reporta al final de cuentas en un mes más de 1 millón de quetzales. Por eso sí hay que tener mucho cuidado con el tema de la transparencia, porque al contrario, si esto sí se maneja transparentemente, puede significar un ingreso muy importante para hacer pues mejoras, obras, mejorar instalaciones, qué sé yo, dentro de la universidad misma. Mira, lamentablemente por las situaciones de violencia hay que tomar medidas serias. Cierto. Y medidas también para poder fortalecer, blindar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Creo que dar este primer paso a mí me parece la verdad positivo, en el sentido que se esté pensando en brindar esa seguridad a los estudiantes. Pero yo te pregunto, Julio, a manera de conclusión, Sandy, de todas estas medidas que se van a implementar, ¿cuál crees que no vale la pena o no podría entonces aportar tanto a este objetivo de brindar seguridad? 2 cosas. Primero, el cortar esa circulación por el anillo universitario, porque muchas personas realmente lo utilizan no siendo necesariamente estudiantes. Como vía alterna. Como vía alterna. Y lo segundo que yo veo, aunque sí le apuesto siempre a la seguridad por el tema de prevención, es la cantidad de estudiantes que al ingreso va a ser muy difícil, sobre todo, ojo Sandy, con esto concluyo, aquellos estudiantes que no vayan a tener el dinero para poder comprar la tarjeta electrónica o el pase, entonces de alguna manera tendrán que identificarse en garita y esto va a costar mucho tiempo. Y si ya hay estudiantes que salen, por ejemplo, a las 5 de la tarde de su trabajo, a las 5:30 se supone que ingresan a clases, llegarán, sí, pero tal vez al segundo periodo. Esto habrá que verlo. Por supuesto. Cámaras de seguridad, también el botón de pánico, una línea de 4 dígitos, un número precisamente que se estará implementando. Son algunas de las medidas que se han pensado para los próximos días. Nosotros le daremos seguimiento también para ver entonces el resultado y ojalá que se logre brindar esa seguridad. Excelente. Es momento de conocer otra información. El binomio presidencial sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. En el marco de la visita oficial que realiza Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, al país, uno de los temas abordados fue la misión de observadores internacionales que estarán presentes en el desarrollo de los comicios generales a celebrarse en junio próximo. Se habló con el señor Almagro de OEA desde que bien van a supervisar el proceso eleccionario y esperamos que realmente, como nosotros lo hemos pedido, que sean elecciones verdaderamente transparentes, que no haya ningún problema y que verdaderamente tengamos hacia el futuro una fortaleza de lo que es el proceso de postulación de candidatos, de postulación a los diferentes niveles, de alcaldes, diputados, y que se respete jurídicamente todos los procesos. La misión de observadores de la OEA en el país para los comicios generales del 16 de junio estará encabezada por el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.
A ver, me permiten comentarles lo siguiente. Vamos a ir a una pausa comercial, pero al regresar vamos a analizar un tema que tiene que ver muy directamente con el ámbito electoral y un revés por ahí jurídico para uno de tantos candidatos o candidatas que existen en estas elecciones 2019. No se pierda el análisis después de la pausa. El juzgado primero de instancia civil dio marcha atrás en la resolución emitida en enero pasado a favor de Telma Aldana. El juzgado primero civil suspendió el amparo provisional otorgado a la exfiscal general Telma Aldana en enero pasado. Este impidió una investigación en su contra por la supuesta plaza fantasma de José Carlos Marroquín Pérez durante su gestión en el Ministerio Público. Con esta acción, la Judicatura da cumplimiento a una resolución de la Corte de Constitucionalidad, la cual a principios de este mes le ordenó dar marcha atrás en el amparo, por no haber considerado toda la evidencia en el caso al momento de favorecer a Aldana. La revocatoria de esta medida pondría en riesgo la candidatura de la exjefa del Ministerio Público, pues el amparo fue presentado como parte de su expediente de inscripción como presidenciable en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Con esto se justificó que Aldana no estaba siendo investigada por ningún caso de corrupción, lo cual habría permitido que su candidatura fuera admitida en primera instancia por el registro. Recordemos que la Contraloría General de Cuentas denunció penalmente al exfiscal general el 12 de diciembre pasado, después de detectar el pago de 1 millón de quetzales a José Carlos Marroquín en conceptos de honorarios por un trabajo de asesoría. Según el ente fiscalizador, el profesional nunca se presentó a laborar debido a que reside en Estados Unidos y su contrato de trabajo fue firmado por un abogado. Por otra parte, la orden de aprehensión contra la candidata presidencial del partido Semilla, Telma Aldana, sigue vigente, por lo que será detenida al momento de ingresar al país, aseveraron las autoridades de gobernación. La orden de detención que está girada por un juez competente en contra de la señora Aldana sigue vigente. No hemos recibido hasta este momento ningún tipo de modificación o de información o de instrucción de parte del juez, lo que implica que dicha orden está vigente y como lo hemos mencionado ya varias veces, esa orden va a ser ejecutada en el momento en el que la señora Aldana se presente en Guatemala. ¿Tomando en cuenta alguna coordinación por orden en ese caso de Interpol? Hasta este momento no hay una orden de aprehensión internacional y repito, hasta este momento. En el momento y cuando y si se da esa orden internacional, pues por supuesto la relación y la coordinación que mantenemos tanto con las instituciones de seguridad de El Salvador como de Honduras y de otros países es excelentemente buena, lo que implica que en ese momento pues se procederá de acuerdo a los procedimientos establecidos para que dicha orden se ejecute en el país en el que se encuentre. En el momento en el que ella se presente en territorio guatemalteco, tendríamos que darle cumplimiento a la orden de aprehensión. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó en el ámbito jurídico es lo siguiente. El juzgado primero de instancia civil suspendió por una orden precisamente de la Corte de Constitucionalidad el trámite de amparo que había sido otorgado a Telma Aldana, quien había sido amparada bajo el argumento de que los procedimientos en la Contraloría General de Cuentas no habían sido agotados. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación argumentó que la denuncia de esta institución es un procedimiento normal que no podría ser impugnado por un tribunal de amparo. En su momento, la Corte de Constitucionalidad declaró con lugar el pasado mes de febrero el ocurso de queja de la Procuraduría General de la Nación y a raíz de ello, el día de hoy, entonces, el juzgado primero de instancia civil tomó las acciones que en este caso corresponden en derecho, es decir, darle cumplimiento a la orden de la Corte de Constitucionalidad para que continúe la investigación. En una de las 3 querellas penales que tiene abiertas en su contra Telma Aldana, la contratación de José Carlos Marroquín, un consultor que devengó a un poquito más de $1 millón no estando aquí en Guatemala. Pero ojo, que eso también deja abierta la situación en cuanto a finiquito, como le llamamos a la constancia, ¿verdad? Esta tan famosa de reclamación de cargos y sobre todo la otra circunstancia que es si está o no vigente el día de hoy la orden de aprehensión, orden que no ha sido revertida y que sigue vigente, Sam.
Es decir, entonces, con la revocatoria de este amparo, ¿qué pasará para Telma Aldana? Bueno, con la revocatoria de este amparo, jurídica y judicialmente para ella es un revés bastante fuerte, porque lo que significa es que ahora hay dos causas, es decir, dos casos, para que nos entendamos, abiertos en contra de ella. Uno que va bastante más avanzado, que es en el cual se le giró la orden de aprehensión, la contratación del decano de Derecho de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Por un procedimiento aparentemente anómalo. Pero este otro, que es una denuncia, una querella penal, tú lo sabes, que interpuso la Contraloría General de Cuentas en el caso de José Carlos Marroquín, está ahora abierto nuevamente y significa que, como no tiene el beneficio, llamémosle así, de la inmunidad que te otorga el antejuicio, debe ser investigada. Eso es lo que sucede. Y aparte de eso, perdón, sigue vigente, como te digo, la orden de aprehensión. Son tres cosas, básicamente. Recordemos entonces que este amparo había ayudado para la inscripción también de Telma Aldana, porque el director del Registro de Ciudadanos indicó que como no había ningún récord, ningún procedimiento que se estuviera investigando, entonces se procedió a la inscripción. Así decía la declaración jurada, es cierto. Exactamente. Pero ahora eso ya no es así, ya no es cierto, pues no es cierto porque las circunstancias cambiaron. De esta manera entonces ella ya no puede, bueno, esta inscripción queda cancelada. Debe revocarse, ¿verdad? La palabra es revocatoria por dos causas. Primero, porque si hay una causa abierta, ¿no? Y esto está en contradicción a la misma ley electoral y partidos políticos. Y lo segundo, precisamente por el tema otro, ¿no? De que sin beneficio de antejuicio, la orden de aprehensión por el otro caso sigue vigente. Entonces, eso haría completamente inviable la inscripción. Tienes razón, esa es la consecuencia jurídica. Y hablando siempre de consecuencias, hay que tomar en cuenta otros datos y se los queremos presentar en este momento también. Porque este amparo, Julio, dejaba entonces en suspenso esta investigación que estaba pendiente. Hablamos entonces la de José Carlos, y precisamente hay que tomar en cuenta que se hace el señalamiento de una supuesta plaza fantasma que existió durante la administración de Telma Aldana. Este es el caso específico. La denuncia fue interpuesta contra Telma Aldana, Rodman Pérez y José Carlos Marroquín. A Telma Aldana y a Rodman Pérez se les denunció por fraude, peculado por sustracción y abuso de autoridad. Se argumenta que la Auditoría Especial de la Contraloría habría mostrado que el trabajo de José Carlos Marroquín no tuvo ningún resultado, es decir, no se hizo nada. No se hizo nada, y ahí es donde, por eso, como existe el derecho y la presunción de inocencia, se dice supuesto, ¿verdad? Pero son 3 delitos penales que van dentro de esta querella, los cuales a partir del día de hoy deben de ser investigados por el Ministerio Público. Y en todo caso, ojo, ¿verdad? Porque recuérdate que cada uno de los casos va por separado. Puede llegar a representar este nuevo caso ahora, nuevo en el sentido de que se puede investigar, me refiero. Una segunda orden de aprehensión puede llegar en el último de los casos a representar inclusive eso. O simple y sencillamente, por ejemplo, la citación que haga el Ministerio Público para escucharla, o directamente la audiencia de primera declaración, si es que se llega a esa instancia, Sandy. Así es. Julio, tú que eres abogado, Dime. ¿qué estrategia crees que podrían implementar los abogados de Telma Aldana para poder de esta forma frenar esta decisión? Bueno, seguramente, como dice que toda materia y todo ámbito es susceptible de un amparo, deberían de ampararse. La situación es ante quién, porque ya la máxima corte, en este caso la Corte de Constitucionalidad dijo no, hay causa suficiente para que se revoque y entonces investigue. Creo que sería una contradicción total que la misma Corte diga, bueno, ahora le vuelvo a otorgar el amparo. Y como ya se recurrió a la Corte de Constitucionalidad, hacerlo en un tribunal, no que sea de menor instancia, porque la Corte Suprema de Justicia es suprema, al menos de nombre, tampoco tendría el sentido jurídico, porque entonces la contraparte pudiera ser el mismo Ministerio Público, haría valer el amparo constitucional que brindó Corte de Constitucionalidad en este caso. Aquí podríamos decir, ¿hay esperanzas para que Telma Aldana sea inscrita como candidata? El panorama para ella como candidata en estas elecciones es bastante cuesta arriba, porque ahora ya son 2 causas penales abiertas directamente en investigación, las 2, y una con orden de aprehensión. Entonces cada vez se hace más difícil. Lo que tendremos que ver, y con esto también ya concluyo el análisis, Sandy, fuera del caso de Telma Aldana, que ella tendrá que resolverlo con sus abogados, es cuál va a ser el actuar del Tribunal Supremo Electoral y del Registro de Ciudadanos, qué es lo que va a hacer. Bueno, es momento de hacer una pausa luego de concluir este análisis, pero todavía tenemos noticias después de este corte. Por
Por medio de una iniciativa de ley buscan la creación de una Asociación Nacional de Productores de Cardamomo, con el fin de impulsar políticas, programas y proyectos de apoyo a los productores en el país. A dirección legislativa fue presentada una iniciativa de ley que busca crear la Asociación Nacional de Productores de Cardamomo, con el fin de fortalecer, coordinar la producción, impulsar políticas y programas de desarrollo para los cardamomeros del país. Esta asociación sería de carácter institucional gubernamental por medio del Ministerio de Agricultura y productores, transformadores o comercializadores de cardamomo que quieran participar como miembros. La sede principal estaría ubicada en Alta Verapaz por ser el departamento con un alto número de producción, que corresponde al 68%. La disposición establece que su ubicación podría cambiar al departamento que por 5 años consecutivos reporte mayor producción. Una de las principales funciones de la asociación propuesta será brindar capacitaciones, investigaciones para avances tecnológicos y brindar una asistencia financiera. La iniciativa dispone que la asociación debe contar con una aportación financiera del Estado, además de las cuotas proporcionadas por los afiliados, que sería de 7 quetzales por cada quintal de cardamomo exportado. Seguimos con la información acá en A la Medida. Instituciones de gobierno que conforman el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, más conocida como el CONASAN, se reunieron en este día en el Palacio Nacional de la Cultura. Esto para discutir los avances registrados en el marco del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria 2016-2020. Los detalles de esta información aquí en A la Medida. En la reunión ordinaria del CONASAN se discutió los avances del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria 2016-2020. Entre las propuestas que analiza ese consejo es de proveer de un seguro a los agricultores con la finalidad de evitar que los efectos climatológicos, sequías prolongadas o inundaciones pongan en riesgo las cosechas de más de 539,000 hogares. Otra de las propuestas fue la de coordinar las acciones interinstitucionales en favor de la seguridad alimentaria y nutricional de los niños y niñas de madres privadas de libertad y mujeres embarazadas en la misma situación. De acuerdo con un informe de la CESAN, 131 madres en prisión se encuentran acompañadas de sus hijos, 9 niños y 20 niñas, y de las 103 que se encuentran en prisión preventiva, suman 55 niños y 48 niñas. Alrededor de 32 mujeres se encuentran en estado de gestación, 1 en sentencia y 31 en situación preventiva. Los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica alistan acciones contra las redes de trata de personas. Esto se anuncia luego de la visita a Honduras de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen. Fue una reunión en la que ya planificamos operaciones conjuntas. Voy a hacer cabalmente un recordatorio de lo que la secretaria dijo en su momento y fue muy contundente. Dijo, estructuras criminales transnacionales, prepárense porque en conjunto los vamos a atacar y a perseguir penalmente a todos. Eso es una muestra de la cooperación y coordinación del gobierno de Estados Unidos con los gobiernos del Triángulo Norte, especialmente en el caso de Guatemala, en donde estamos activamente trabajando en la investigación y persecución penal de esas estructuras de tráfico de personas. Estamos muy claros que no vamos a permitir que malos guatemaltecos usen a los menores de edad y a sus familias para hacer dinero. Los vamos a perseguir en conjunto, Estados Unidos los va a atacar federalmente. Por aparte, se resaltó el apoyo de Estados Unidos a Guatemala en la lucha contra el narcotráfico. No hay un retiro. De hecho, el apoyo de parte del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Guatemala no solo continúa, sino nunca ha sido mejor que en estas condiciones actuales. Estados Unidos está muy claro que su socio principal en esta región, en la lucha antinarcótica, es Guatemala. Entonces sería contradictorio seguir sembrando la idea de que Estados Unidos, que es el más interesado, nos esté cortando una ayuda que es en beneficio de ellos. Como todas las noches, muchas gracias por su sintonía. Hasta mañana. Que descanse. Feliz noche. Gracias.